Este fue un buen programa del Circo OK. No sabemos de qué hablaron, no sabemos de cuándo es, pero se van a divertir. Somos OK y vos también. Si los animales aprenden, estos tres también. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. Aquí está el profe del Circo OK. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien. Todo bien, mae. ¡Qué bruto, focalicero! Atención, 8 de la mañana con 46 minutos y le damos la bienvenida al sensual, al astuto, al letrado y educado profe del Circo OK. ¡Eso, profe! ¡Bienvenido, profe! Profe, buenos días. Hola, buenos días. Espérese, probemos con aquel de arriba, profe, un segundito nada más. Disculpe la interrupción. A ver ahí. No, Keila, me hace el favor y le... No, le puede convidar su micrófono al profe del Circo OK. No, profe, aquí las cosas pasan así. Hay días que vienen, hay días que van y lo bueno es que tenemos salud. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, profe? Ahora ¿Todo sí. bien? Bien, gracias a Dios. Se escucha bien, profe. Muy bien. Sí, un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a cerrar el ciclo que iniciamos hace algunas semanas y es acerca de los países con los que Costa Rica tendrá un encuentro inicial. Hola, del Premio profe. Mundial. Hola. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Yo les di, profe, se lo arreglé. Deme 1000. Tome 1000 Está por esa como habla. gallina, ¿verdad? Ahora sí, ya, profe, lo escuchamos. Gracias, Keila. Fuerte y claro. Muy bien. Sí, decíamos que vamos a continuar y quizás hoy finalicemos ya este ciclo y vamos a hablar de Serbia. Pero antes de hablar de Serbia, ¿le suenan estos nombres? Bosnia-Herzegovina, Sí. Sí. Croacia, Eslovenia, República de Macedonia, Montenegro y obviamente Serbia. Eso le suena, ¿verdad? A Sí, países, sí. a nombres de Exponer. países. Me acuerdo de Bosnia y Herzegovina. Ese sí. Ok. Bueno, entonces resulta que estos países formaron en algún momento lo que se llamó Yugoslavia. Ok. Y Yugoslavia ya tampoco existe, ¿ah? no, correcto, ya Yugoslavia no existe. Pues resulta que este reino de Yugoslavia o la República Federativa o Federal de Yugoslavia, que nace a partir de 1918 por ahí, se va disgregando y se va convirtiendo en repúblicas independientes. En diferentes países. Sí, correcto. Pese a que no perteneció nunca a la Unión Soviética, siempre tuvo relación con la Unión Soviética, especialmente en la parte comercial. Y con el tiempo se dividieron en lo que hoy llamamos esas otras repúblicas. Bueno, pues Serbia es una de ellas y hay historia pues algo triste en el pasado, especialmente en los años 80 y los años 90. Recordemos que Bosnia de mayoría musulmana, Croacia católicos y los serbios ortodoxos cristianos, usa su propia iglesia ortodoxa, que es una de las más antiguas de Europa, incluyendo la ortodoxa húngara, pero resulta que ellos empiezan en conflictos porque se quieren separar. Ok. Entonces los bosnios se quieren separar, los croatas también, etcétera, y a la gente de Serbia no les servía. Ok. Porque, obvio, los intereses que siempre hay de por medio en cuanto a territorio, minerales, Comercio, bosques, plata. etcétera, todo eso. Pues empieza entonces una guerra interna cruel dentro de esos países y finalmente, bueno, expulsan a los bosnios de ciertos territorios hasta que finalmente la OTAN interviene y al final de cuentas, pues simple y llanamente atacan a Serbia y lo paran y le dicen ya no más ataques y entonces dejen ir por favor a la gente de Bosnia de mayoría musulmana, como decíamos anteriormente, para que al final esta gente de Bosnia salga libre. Y cuando empiezan a liberar a esta gente de Bosnia, pues salen los camiones, los buses y hasta trenes con cualquier cantidad de personas de ese lugar, pero lo curioso era que solo iban mujeres y niñas. ¿En serio? ¿En serio? Porque resulta que había habido una... Los tomaron de esclavos a los hombres. No, en realidad los mataron. Los mataron. Sí, ¿A todos? había un exterminio masivo de hombres y de niños. Sí, entonces fue interesante para la gente ver algo como eso y precisamente por eso a partir de los años 90 y el 2000 ha habido persecución política para tratar de atrapar a las personas que hicieron esto.
de los bosnios que hicieron esto. Oh, Perdón, de los serbios que hicieron Pero esto con la profe, gente de como Bosnia. vean hombre, pa, lo mataban. Sí, claro, entonces los Si atrapaban. fuera niño o Igual, adolescente o adulto, adulto. adolescente, adulto mayor, y entonces los iban atrapando poco a poco, y obviamente no fue al 100% de los hombres, pero sí a una A la gran mayoría. mayoría, sí. Gran mayoría. Y- ¿Cómo lo mataban? Con bala, con cuchillo, de todo, o sea, ahorcados. Ay, qué cosa más terrible. Y vean que por esa razón es que escuchábamos hace algunos años y todavía vemos en historia en los colegios, en las escuelas y quizás en las universidades, algo acerca de Bosnia, Croacia, Eslovenia, la guerra de Bosnia, por ejemplo, que se hablaba mucho, y finalmente Montenegro, que era otra de las partes de Yugoslavia, se desintegra también. Y hay algo interesante, y es que Kosovo todavía se dice para los serbios que es parte de Serbia, pero en realidad ellos se declaran independientes. Entonces hay una pugna todavía por ahí. Sí, no, Pero y no va a terminar eso, profe. Ajá, y recordemos que alguien todo tiene esto- que ceder. Recordemos que todo esto tiene que ver con asuntos específicamente de religión, pero mucho es comercial, mucho es de territorio, mucho es de la parte económica. Pues entonces ahora llegamos a un país que se llama Serbia, que será con uno de los que está en el grupo E, si no me equivoco, en el que De participa. Costa Es correcto. Rica. De- Creo ajá. que jugamos de primero contra ellos, ¿verdad? No Si estoy me seguro, equivoco. honestamente no Contra estoy Serbia. seguro. Creo que sí es Serbia, segundo Brasil y el tercero Suiza. Suiza, Ok. si no me equivoco. Pues entonces ahí tenemos Serbia, cuya capital. Ya le voy a decir los partidos, vea, profe. ok. Nosotros jugamos Costa Rica-Serbia, luego Brasil y luego Suiza. Tienen razón. Ok. Serbia. Estamos empapados, profe. Ok, mundial perfecto. aquí. Una Vio, cosa. vio Esos cómo de me tengo los 2 por partidos, 2 no profe. sabemos cuánto es, pues sabemos que Pero jugamos. pregúntele las tablas, diría mi mamá, ¿verdad? Exactamente. Ok, bueno, hay un dato interesante, y es que es un territorio más o menos grande, o en realidad no tan grande, pero para esa parte centro-sur de Europa sí lo es un poco más grande que Costa Rica, es aproximadamente unos 88.361 kilómetros cuadrados aproximadamente, no tiene línea costera, no tiene salida al mar, y hay más de 7 millones de personas, entonces es bastante poblado. Sí, es grande, profe. Ujú. ¿Nosotros Así es. cuántos somos? Como 5 millones. No, Aproximadamente. Como sí. 5.5, casi 6 registrados, Por ahí. ¿verdad? La Que se moneda- hayan el resto ahí, yo digo, De yo mojados. tengo el pensamiento de que en Costa Rica ya somos como 7, legal. Yo no Puede sé ser. si será mi idea. Un poco de nicaragüenses, colombianos y todos. De Sí, todo, hay o de sea, todo hay un poco por aquí. hay Chinos mucha también. gente, también hay mucho costarricense nacido en nuestro país que no está registrado. Ujú. También tenemos mucha población indígena, mucho, o sea, hay mucho habitante. Pero digamos, así como 5 y medio. sí, digamos, 5 y 5 y medio, medio. pongámosle. A las ¿Se 5 y acuerda media, cuando más o éramos- menos. ¿Se acuerda cuando éramos 3, profe? Uy, yo sí me acuerdo. El último censo en el 2000. Yo no me acuerdo, yo me Fue en el acuerdo. 2000, ¿verdad? El antes de este Antes del último. último. Antes del 2001 es el 2000. Fue el 2000, ¿verdad? Antes del ¿O último, no? fue el Que era último. azulito. Estaba pegado así En todas las la casas, ventana en de todos la los casa. lugares del mundo. Así es. en el Sí, profe, uno Sí, pone, sí, uno pegaban. pone Serbia y inmediato le sale Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo, Ajá. o Kosovo, no sé cómo se pronuncia, y Yugoslavia. O Sí. sea, todo está... Y que cuando era esa federación yugoslava era muy famosa, incluso en los deportes. Por ejemplo, piensen ustedes en Yugoslavia fue el mundial. Profe, Sí. son buenos Sí. ellos en fútbol, por Sí, ejemplo. sí, son buenos. son bastante buenos, a pesar de que se dice que entre lo mejor en deportes para ellos es el baloncesto, Ajá. el waterpolo y el tenis. No me importa. Hay un tenista muy famoso De verdad. De Yugoslavia. Serbia. de Serbia. De Serbia. Sí. Pero también el waterpolo, les decía, y el baloncesto, que entre otras cosas se dice que están entre las personas más altas del mundo. Y eso les ha favorecido mucho para el baloncesto también. Yo me acuerdo, ¿En serio? profe, de un jugador que se llamó, no sé si murió, perdón, que se llama o se llamó Predrag Mijatovic. Me Yo no acuerdo de él conozco de a nadie de Yugoslavia Serbia. en 1990, Francia 98, que dio mucho de qué hablar ese Futbolista, jugador. ajá. Predrag Mijatovic. Si alguien se acuerda, gente, mándeme su mensaje al WhatsApp para no me dejen solo. Yo me acuerdo que jugaste con el Real Madrid y todo, profe. ¿En serio? Sí, Qué bien, Mijatovic qué jugó ¿Y con ya el- murió? No sé. Pero ya lo voy a buscar, Keila, pero sí fue muy famoso ese jugador. ¿Sabe que yo no conozco a ningún jugador de Serbia? Ni algún deportista Predrag de Serbia. Predrag Mijatovic. Vale, ya le voy a decir, no ha fallecido. Pues, es A muy la mayor. fecha tiene 49 años. Está joven. Nació en ¡Es un 1900. carajillo! Posiblemente algún tenista, no sé, Chocha, tal vez lo podemos buscar por ahí. Con mucho gusto, profe. Djokovic o algo así es el nombre el apellido del tenista, que es muy famoso. ¿De dónde es? De Serbia. él es Él es de Serbia. Sí, Djokovic. ajá.
Novak Djokovic. Ese, y Ajá, no, ese mismo. ¿Eres de Serbia? Él es de Así Serbia. es. Ah, profe, Bueno. me sacó de la ignorancia. De vos. Es una república parlamentaria. Es el sistema de gobierno que ellos tienen, a pesar de que también tienen presidente y tienen un primer ministro. Bueno, está situado en la península balcánica, Península al de sureste Osa. de Europa. Ajá. La otra. Es península, eso sí la pegó. Limita con Hungría, con Rumania, Bulgaria, con Macedonia y vulgares. Albania, y obviamente Bosnia y Herzegovina, Croacia y Montenegro, porque recordemos que esas eran algunas de las que formaban Yugoslavia. Oiga, dicen que Predrag Mijatovic, el yugoslavo del que yo estaba hablando, profe, gerente del Real Madrid a la fecha. ¿en ¿Ah, sí? serio? Sí. Wow. Vean ustedes. Ven, que no les miento. Así es, bueno, después de tanta crueldad que sucedió en esa zona, el pueblo de Serbia ahora es un pueblo muy hospitalario y han tratado de dejar atrás esa... Tanta sangre, sí, por decirlo exactamente, así, profe. ese tiempo, esas décadas de tanta sangre, de tanta crueldad, de tanta humillación para los pueblos, no solamente por dinero, sino también por religión, y han tratado de reivindicar las cosas buenas que ellos tenían. Y entonces se dice que es un pueblo sumamente hospitalario, que te reciben siempre con un cafecito o con un té, y que además de recibirte con eso te dicen si querés azúcar moreno o ponerle un poquito de miel para que te cuides o algo ¿En como serio? eso. O sea, es gente muy Es hospitalaria. muy bonito, profe. Estoy viendo fotos de Serbia y es un Disculpe la lugar pregunta, muy lindo. pero usted me va a entender. Es un lugar bonito. Sí, sí, es un lugar bastante ¿Qué se bonito. come en Serbia? Ok, esa es la pregunta de Gillo, la legítima pregunta de Gillo. Hoy Sí, tenemos aquí somos unos hartones. Bueno, entre la cocina, muy importante para ellos, la cocina balcánica, que posee una influencia muy directa de la cocina mediterránea. Entonces hay muchas carnes, hay vegetales. Yo pienso que un costarricense que viaje allá no va a extrañar mucho asuntos ¿De de comida, verdad? porque hay mucho de lo que nosotros consumimos por acá. Por esas influencias del Mediterráneo y la parte balcánica que ellos tienen, pero que nosotros también tenemos verduras, legumbres, frutas que pueden ser muy similares allá. Entonces, la carne o, por ejemplo, postres algún con, platillo típico, con queso. profe, de Sí, ellos? sí, hay varios. Por ejemplo, bueno, es un tanto difícil pronunciar esto. Voy a tratar de leerlo como se escribe, ¿verdad? A ver, ahora sí. Sevapsisi, que es un plato a la parrilla a base de carne picada y tradicionalmente se cocina al carbón. Qué rico, se da sí, Ajá, sí. El otro está el korba o korbá, que son rollitos de carne picada sazonada con especias Qué y envueltas rico. en hojas de repollo. Eso se escucha rico. Hay un platillo, un postre muy, muy particular para ellos, que es queso y huevo. Queso y Entonces, huevo. Sí, queso, huevo, y hacen algo con azúcar, entonces Hijuepuchica. hacen algo interesante para, serio? para, para el ¿Una salsa postre. o qué? Sí, parecido a eso. También es queso y huevo. muy curioso en Serbia que en muchas de las grandes ciudades no faltan puestos de palomitas. Les encantan las palomitas. ¿En serio, profe? Sí, les fascinan. La gente siempre dice, qué interesante llegar acá a un lugar donde uno esperaría algo completamente diferente, y ellos son amantes de las palomitas. Se saludan con 3 besos cuando no conocen a la gente, pero cuando ya son amigos, ellos dicen que sería un desperdicio de tiempo estar saludando con 3 besos, que a un amigo solo se le da un beso. Ok. Y cuando se saluda a un desconocido con 3 besos, se inicia siempre por la mejilla derecha. Ok, y termina a la derecha. Y termina a la derecha, correcto. Profe, estoy viendo aquí los puestos de palomitas, son como los puestos de tacos en México. Así es. Para que se hagan una idea, vea. Los Ujú. puestos de palomitas en Serbia. Y no hay ningún dato, profe, curioso de que Pero las palomitas de los cines o algo así Vea. venga como de ahí, ya que son tan amantes de las palomitas. No, en o- realidad no. Lo único que dicen es que lo tomaron de otras culturas y Son que les muy encantó desde hace décadas las palomitas, y que lo Qué han vacilón, tomado profe, sí. como algo propio, ¿verdad? Y sí, Profe, en pero son realidad como sí, puestos de tacos Sí, en parece- México. O sea, hay exactamente. palomitas por todo lado. ahí. por todo lado, y la gente hace fila para el Como asunto de las puesto de palomitas. chances aquí, digamos. más o Parecido, menos. a eso Ah, sí. mismo. Dice, así. chicos, me vengo conectando. Le agarró tarde, amaje. Dice, ¿ya hablaron de vamos, Djokovic? Sí, ya hablamos de Novak Djokovic, uno de los mejores ¿Cómo es que tenistas se llama? de nuestra Ah, época. Kornikova, ¿de dónde es? Ella no es Ana- rusa. Ella es Es rusa, rusa. yo creo. Ujú. Ana Kornikova, Kornikova. la esposa o novia de Enrique Iglesias. Les importa casi que nada el asunto de la puntualidad para efectos de amigos. Ah, pura vida. O algo social. O sea, Ahí la, es donde hay que ir. la puntualidad no es importante para ellos, excepto para asuntos de negocios. Pero, por ejemplo, si quedas con amigos. Keila es medio serbia, profe. Ah, sí. Ah, ¿ves? Ve vos, te sirve Tengo Serbia. descendencia de Ok. Serbia, profe. ¡Qué pura vida! Es ah! medio serbia. Qué bien. Pues resulta que ahí... ¿Cómo sí, se le dice? Serbia.
O sea, Serbiana. ¿cuál es el gentilicio? ¿Serbio o Serbia? Serbio o Serbia. Ujú, sí, correcto. Sí, porque digamos, hay gentilicios que no tienen sexo, que no es de hombre o mujer. Digamos, los costarricenses, no somos costarricensas o costarricensos. Los ticos y las ticas. Pero el gentilicio no es Sí, tico. pero el gentilicio Me explico, no, el eso es gentilicio de Costa popular. Rica es costarricense. Ok. Sí, allá es serbio o Serbio Serbia. o Serbia, ahí sí correcto. tiene sexo, hombre o mujer. Así es. Ok, Al igual que el idioma, es el serbio. ok. A pesar de que ellos hablan inglés y otros idiomas, entonces A ver, una dígame persona... hola en serbio, a ver, profe. Yo A ni ver. idea, no A ver tengo si ni es la cierto. menor, no Es que tengo sabe ni qué la es, menor profe. idea. Hello, Yo ya dijo creo que es inglés. Que muchos lugares de esos han tenido tanta influencia, tanto política, han pertenecido a tanta gente Así que es. desde, Ay, qué sé yo, qué pedo. creció de carajillo, entonces tenía que hablar, por ponerle un ejemplo, francés y alemán, porque somos Sí. pertenecientes a Alemania en esta parte y francés por nuestro idioma. Pero después cambió, entonces, me explico, entonces hay gente que son como políglotas, pedo. tienen Sí. muchos idiomas. Y los Es europeos como- están muy acostumbrados a viajar en sus vacaciones, por ejemplo, a diferentes países, o sea, cruzan la frontera. O, por ejemplo, algunos de ellos trabajan en otro país de lunes a viernes y cruzan la frontera sábados y domingos. Entonces se han visto en la necesidad de hablar otros idiomas, de aprender mucho acerca de otras culturas, entonces el inglés es parte de lo importante para ellos. Mucha de la población habla inglés y aparentemente con un acento que es fácil de entender. Dicen que había otro jugador también que se llamaba Sinisa Mihalovic, que era Sí, muy sí, bueno ah. también. Sinisa Mihalovic. En cuanto a eso de la puntualidad, les decía que para ellos el asunto de la puntualidad no es importante en asuntos de amigos o en la parte social. Por ejemplo, si te invitan a almorzar y te citan para las 11:30, pero llegas a la 1, para ellos no hay ningún problema. Ellos comen y son... Y ahí que son llegue el bravos. otro. Sí, exactamente. El otro llegue cuando ¿Se le dé la imagina gana. 2 horas? No, profe, Ya no se llegará. puede, uno puede llegar media peor. hora tarde, ¿ah? Pero 2 Sí, horas. ahí no, ahí mira, el no. asunto Profe, es yo odio es que extremo. me lleguen tarde. Yo Mira qué también, yo problema. lo detesto. Tengo un problema lo con detesto. eso, profe. Relájese. Pero tengo un problema, de verdad. Profe, yo digo, no más, o sea, es que mi tiempo... Ay, va- pero qué bonito lo agarré, véalo. Ay, va que boomerang más lindo el de profe. Ay. Se lo voy a pasar para que lo ponga en su Facebook. Ay, profe, qué lindo que Vemos. quedó, qué cosa. Bueno, más entonces linda. ahí no les importa eso y Ahí 2 van horas... llegando. Madre, Keila ahorita llega. dice. Y lo bonito del Vamos caso... comiendo. ¿Y si no llega? En No algún importa blog, también. en algún blog leí por ahí que decía la persona que visitaba Serbia que cuando conoces a cierta gente, te haces amigos de ellos o conocidos y te invitan a algún restaurante y no te dejan pagar. ¿En serio? Hay que ir ahí. ¿Es ese lugar? Y la gente se pelea por pagar tu cuenta cuando sos el invitado. Y dicen algo como esto: no te preocupes, nosotros somos como tu papá aquí. Ahí ya ahí no soy serbia. Sí. Ah, no te gusta. No, ya ahí no. ya ahí Usted no. sabe que estoy viendo aquí en datos interesantes de Serbia. Ajá. Serbia tiene el ejército con la mayor cantidad de mujeres enlistadas del mundo. Ujú. O sea, tiene el ejército con la mayor cantidad de mujeres enlistadas en un ejército. Y son de las más altas del mundo. Y son muy ¿En serio? lindas Sí, las sí, mujeres son muy serbias. lindas. Son ¿Cómo machas. no ha ganado un Miss Universo Serbia? Muy, Son muy machas. lindas. Se No. han participado, yo creo Son- que sí. se ven como europeas, se han pero participado, después, son pero muy no, bonitas, son pero- muy bonitas. La verdad que usted dice altas y ya que es un requisito tan importante. Ujú. Profe, ahora, por ejemplo, geográficamente, ¿cómo es en su flora y en su fauna? Porque yo no me imagino Serbia, digamos, es como Costa Rica o como, no sé, ¿cómo imaginar? En realidad tiene estaciones muy marcadas por estar en esa zona de Europa. Recordemos que está en el centro sur de Europa y entonces hay zonas boscosas que son muy interesantes. En la época del verano supongo que son muy calientes, pero también para esquiar en la zona norte de Serbia, en las montañas, es uno de los lugares más apetecidos por los europeos. ¿En serio? Porque es muy interesante, es algo quebrado, pero se presta precisamente justamente Ok, para pero eso. entonces tiene montañas, Sí, claro. tiene... Entonces hay bosques de roble, hay montañas, no tiene salida al mar, por lo tanto no tiene playa, pero en un río han construido a lo largo del río algo de playa y entonces no solamente para los serbios, sino que un montón de extranjeros llegan a ese lugar como si fuera la playa. Ok. Entonces llegan Uy, en la sí, época qué de aburrido, verano no hay y una es interesantísimo. playa. En ese Sí. país no hay playa. No hay playa. No hay playa. Me puedo morir con lo que Pero me ellos pasa. crearon eso, justamente. Sí, pero por qué eso. aburrido. Y les ha servido mucho, específicamente por el turismo. El turismo es muy importante para ellos. Más de 2 millones de visitantes por año. Güey. Entonces, lo pasan bastante bien. El lirio de los valles es la flor nacional de Serbia y entre los animales más importantes y los protegidos para ellos están el lobo europeo, el halcón borni y el lince europeo,
que son los animales favoritos de los serbios. En la división territorial está dividido esto en 3 grandes regiones y son 29 distritos. Les decía que entre las curiosidades está... ¿Cuál es la moneda, profe? El dinar. Dinar. Ajá. Esa es la moneda. Ok, Sí. vamos cambiando dinares. Vamos para Serbia, gente. Ujú. A que nos inviten, a que nos paguen y a ver muchachas bonitas. Dinar. Les decía eso, que son sumamente hospitalarios y ellos dicen, acá no tienes que pagar absolutamente nada. Contábamos el asunto de los besos también. El arte callejero para ellos es muy importante. Yo pienso que es muy europeo esto. Sí. Pero los grafitis que hacen en los muros, en las casas, en las tiendas, son muy artísticos. Ok. Entonces, Sí, no son 4 rayones. Exactamente, no Que son dicen, firmas. Estado laico ya. Y votan. Exactamente, y levantan nada. Y Ah. ahora ponen que son con cosas sociales, tiene que ver con temas sociales. Sí, supongo. temas sociales, pero también situaciones meramente históricas. Entonces, les gusta mucho la parte histórica para sus grafitis. Y cada vez que hay algún acontecimiento en Serbia o en alguna parte del mundo, ellos lo traducen en arte callejero y entre ellos están los murales. Es que qué bonita esa palabra, profe. Murales. Es muy diferente un mural Ujú. a un rayón. Así es. ¿Verdad? Es muy distinto. Yo siempre lo he dicho, mae, la manera de pelear, la manera de discutir, la manera de debatir, no es rayando una Vea, pared. profe, yo les digo una O cosa. sea, yo eso tengo se vuelve un la mural- peor bandera de la gente. Yo tengo un mural muy lindo Ajá. por mi casa porque en vez de decir pavas, dice navas. Mira qué bonito se ve. Ajá. Entonces dice Navas a la derecha. Eso fue lo hicieron en un rótulo. ¿ah? Mira el mural más En el divino. residencial de Navas, si no se Claro. dan cuenta. Sí, ok. Claro. Era vecino de la Mira zona. qué mural más Ok. divino. Es una obra de arte. Qué madre con Dice los Navas. ticos, ah, profe. Sí, Qué tirada raros con que nosotros. somos, Así ¿verdad? somos. Profe, algo que nos falte de ¡Así Serbia. somos! Bueno, ¡Libres! Ay, si es que ella Nombres. pretende. Después te quedas sin voz y anda diciendo. Guillermina. "Mañana Nombres no muy puedo ir a particulares. trabajar". A la gente se le nombra de forma muy particular. Por ejemplo, ¿Cómo? es muy conocido que alguien se llame Tigre o que El tigre Tony. alguien se llame Celebra Paz. Ay, no le No, creo. jamás. Sí, o ¿Cómo sea, se llama? son- Celebra Paz. Celebra ¿Paz Paz. es el nombre o...? No, Celebra apellido? Paz. Por ejemplo. Celebra libertad. Así es. Así es que Costa Rica se enfrentará a gente muy interesante. Sí, a qué gente- montón de bagaje cultural, Así político es. e histórico tiene Serbia. Y lo interesante también que tenemos que recordar es que cuando se vea lo del Mundial, podemos aprender muchísimo acerca de las culturas. Estemos atentos a eso, no solamente del fútbol, que para muchos es muy interesante y muy importante, sino también la parte cultural. Aprendamos acerca de eso. Eso Pero pasa ¿usted Muy cree bien. que, digamos, a la CL sería bueno enseñarles sobre la cultura de cada uno, de los que Sí. se van a enfrentar, ¿verdad? Sí, claro. Es importante. Porque son- No solamente por cultura general, sino por respeto también a la gente y también, cuidado, si no algo de parte de táctica o estrategia Sí, puede servir ¿verdad? por ahí también, claro. Sí, puede Profe, ser. pero bueno, muchísimas gracias. Con todo Entonces gusto. ya terminamos, ¿verdad? Así es, terminamos Los el ciclo. países Sí. contra los que nos vamos a enfrentar en Rusia. Los tres Así primeros. es, sí, ya exactamente. hablamos del anfitrión que es Rusia, hablamos de Brasil, de Suiza y hoy Terminamos concluimos hoy. con Serbia. Profe, muchísimas gracias. Con todo Bueno, gusto. ahí está todo la información. No, al contrario, denos la información de sus redes sociales, profe. Con mucho gusto, en Facebook me localizan como Carlos Manuel Molina y también Comunicación Global y en Twitter estoy como @carlosmanuel_m. Sabemos que tenés que hacer malabares para levantarte de tu cama, hacer contorsionismos para vestirte y acrobacias para llegar a tiempo a tu destino. Por eso acabamos de presentar el Circo OK. Esperamos que hayas disfrutado de la función.